Comenzamos con el primer video sobre la unidad de recría. En este caso vamos a ver la clase número 6, comenzando con un nuevo tema. Los temas que vamos a abordar en este video son los conceptos, importancia y objetivos que tiene la recría, algunos comentarios sobre el crecimiento animal y sus factores, y focalizar particularmente en las recrías pastoriles. El objetivo es conocer la importancia del crecimiento de los bovinos y los principales factores, caracterizar las recrías pastoriles y desarrollar las eficiencias y los indicadores productivos y reproductivos. Y que todo esto genere inquietudes en todos los estudiantes para poder profundizar los temas. Si uno rápidamente se toma dimensión de la cadena de ganado y carne en nuestro país, está compuesto por distintos eslabones, y nosotros haciendo foco en el eslabón productivo terminamos de ver la cría y ahora pasamos al segundo eslabón productivo, que es la recría. Acá nos grafico un poco todos los caminos que pueden tener las diferentes combinaciones y alternativas productivas. Vemos el eslabón cría, que es el que me determina la productividad de todo el sistema, porque es la fábrica de hacer terneros. Y hoy vamos a hacer foco en las recrías a pasto. En el segundo video vamos a ver un poco las recrías a corral y cómo se interacciona con los engordes, ya sea corral o pasto. Lo primero que hay que tener en cuenta es el concepto y comprenderlo bien. El concepto de recría es un periodo en animales jóvenes, característica como está relacionado con el crecimiento. Es importante saber que solamente vamos a poder recriar en animales jóvenes, en donde vamos a priorizar el crecimiento óseo y muscular por sobre el engrasamiento a través de un manejo nutricional. Vamos a permitir que el animal crezca y aumente su tamaño para que nosotros en la última etapa, que es el engorde, podamos hacer o priorizar el engrasamiento. Es el segundo eslabón de la cadena productiva. Esto lo podemos tomar con pinza porque puede existir la posibilidad de hacer animales muy livianos en donde en determinados sistemas o en determinados momentos no estaba muy presente este eslabón. A medida que nosotros pensamos en hacer un animal con mucho más pesado, recobra mucho más importancia el concepto de recría y obtener rentabilidad del negocio cuidando el ambiente y la sociedad, en donde está muy discutido hoy en día los números de la recría como eslabón puro, a diferencia de la cría o el engorde, que ya lo vamos a ver más adelante. Una pregunta muy frecuente es ¿cuándo comienza la recría? Si bien nosotros la recría la comenzamos en el momento del destete, hay algunos factores que se relacionan con la cría desde el feto, desde la gestación de la vaca, pero en forma visual nosotros comenzamos en el destete. Ya vamos a ver cómo interacciona ese comienzo con la etapa de cría. ¿Y cuándo termina la recría? Termina cuando nosotros decidimos que ese animal pasa a terminación para, sobre todas las cosas, poder engrasarlo y terminarlo para faena. O sea que comenzamos en el destete y nuestro producto es un animal. El producto de la recría es un animal recriado que pudo hacer músculo y hueso y que está flaco porque falta la última etapa de engorde. ¿Qué aspectos vamos a tener en cuenta que son sumamente importantes? Es el tipo y la duración de la recría, que va a depender principalmente del peso final de faena. La recría varía. En el caso que uno quiera hacer un novillo de 350 kilos versus hacer un novillo de 450, 460 kilos, entonces la estrategia va a ser diferente. Recriar no significa que el animal pase hambre,
tiene que aumentar de peso porque nosotros tenemos que asegurar que ese animal crezca. El análisis económico que se produce generalmente la recría es desfavorable porque nuestro insumo es una categoría como el ternero que tiene un valor y nuestro producto es un novillito recriado, flaco, listo para meterle, para engordarlo, en donde hay un cambio de categoría desfavorable. En los campos de cría, además de hacer cría, puede tener una integración con la recría, teniendo en cuenta una flexibilidad de la carga. Y actualmente, en los últimos años, la Argentina pasó de exportar un 3% a exportar cerca del 30%, en donde el mundo nos exige animales novillos pesados y empezó de a poco a tomar importancia la planificación y el tema de la recría. En primer lugar, para entender la recría y para saber cómo priorizar ese crecimiento, tenemos que entender el crecimiento, que muy bien lo define Hammond, que plantea que es el aumento de peso experimentado por los animales desde la concepción hasta la edad adulta, y esa acumulación de tejido está muy relacionado con el desarrollo gradual de los animales, en donde juega un papel importantísimo la proteína, porque el rol de la proteína en la dieta, en la etapa de recría, me va a priorizar que yo pueda hacer hueso y músculo. Si uno tuviera que caracterizar las dietas de recría en la etapa de crecimiento, tendríamos que tener dietas que como características tengan proteínas brutas del 14 o arriba del 14%, donde eso me estaría asegurando un correcto desarrollo de los huesos y de los músculos. Y con respecto a la energía, que nosotros la medimos en megacalorías por kilo de materia seca, no debería ser superior a los 2,4 megacalorías, y eso me estaría asegurando que yo no voy a estar produciendo un engrasamiento precoz. Recuerden que uno en la recría, un animal tiene un potencial de aumento de peso y nosotros no queremos en esta etapa aprovechar ese potencial, sino generar un manejo nutricional, una restricción nutricional estratégicamente para que ese animal pueda desarrollar músculo y hueso y que no nos empiece a engrasar de joven. Nosotros vemos rápidamente en este ejemplo, tenemos onda de crecimiento, tenemos tres tipos. Tenemos el crecimiento primario, que es cuando el animal se desarrolla a lo largo en la estructura. Tenemos el apendicular, que es cuando el animal desarrolla la altura, y el descendente, que cuando desarrolla el ancho, la profundidad. A la izquierda se ve un dibujo clásico de los libros y a la derecha una foto para poder ver en casos reales. Si uno pone o describe cómo es la velocidad que alcanzan los crecimientos, lo primero que desarrolla el animal desde la concepción son las vísceras y órganos. En segundo lugar, el sistema nervioso. En tercer lugar, el sistema óseo. En cuarto lugar, el muscular. Y por último, el tejido graso, ¿sí? Entonces toma ese orden de velocidad de crecimiento que logramos que el animal se pueda desarrollar en el tiempo. El crecimiento está influenciado básicamente por 4 factores. El primero es la edad. Desde la concepción vemos que tenemos una curva sigmoidea en donde tenemos un crecimiento acelerado de la concepción hasta la pubertad, que la edad de pubertad va a variar según la raza, y tenemos un crecimiento desacelerado desde la pubertad hasta la edad de adulto de los animales. Entonces la curva de crecimiento, teniendo en cuenta la concepción, toma esta figura. Si uno evalúa la curva del destete, podemos ver que una de las variables, como decíamos recién, era la edad, la otra es el tamaño. Vemos que existen diferentes frames o tamaños dependiendo de la raza. Por ejemplo, podemos citar razas para este gráfico, una raza
chica, de tamaño chico, puede ser un Angus o Hereford. De un tamaño mediano Frame 4 puede ser un Brangus, un Braford. Y de un tamaño 5 puede ser un Limousin, que sería un tamaño grande graficado con la curva verde. Si uno evalúa más allá del tamaño el sexo, puede ver que los que mayor tamaño expresan son los machos enteros jóvenes, que son la categoría que va de los 6 meses hasta los 22 meses. Después de esa edad pasa a formar parte de la categoría torito. Tenemos en segundo lugar los novillos, y en tercer lugar la vaquillona, ¿sí? Entonces, como el sexo varía, hace que varíe la curva de crecimiento. En este gráfico podemos ver representado las tres posibles curvas. Por un lado tenemos la curva de color azul, que representa el crecimiento normal para este ejemplo, en donde al comienzo del destete el animal en los primeros meses de recría hasta aproximadamente la pubertad debería ganar 800 gramos por día, y a partir de la pubertad el crecimiento empieza a bajar, a disminuir esa tasa de crecimiento, y con 500 gramos por día estaría asegurando su normal crecimiento. La alternativa a eso, ¿qué pasa si nosotros a ese ternero destetado le damos una dieta de calidad y al libitum? Ese animal empieza a crecer y a ganar 1,2 kg. Bueno, la consecuencia va a ser que, más allá de desarrollar tejido óseo muscular, va a empezar a deponer grasa, y ese animal que representa la curva verde, a los 280-290 kilos, nos encontramos con un ternero poco desarrollado en términos de tejido óseo y con una gran acumulación de tejido graso. Vulgarmente nosotros lo llamamos el famoso ternero bolita, en donde es un ternero sobreengrasado. Y en el caso que queremos plantear desarrollar un novillo por arriba de los 380-390 kilos, podemos tomar estratégicamente el desarrollo de la curva roja, en donde durante la recría se planifica ganancia de 500 gramos, que eso va a asegurar que se priorice el crecimiento óseo muscular y el animal genere caja, y esa generación de esos dos tejidos va a hacer que en determinado momento ese animal pueda entrar a la etapa de engorde, y ahí sí ganar arriba de 1,3 kg para poder terminarlo en un peso arriba de mi objetivo, que eran mayores a 380-390 kilos, ¿sí? Entonces acá podemos ver la importancia que tiene manipular y planificar esas ganancias diarias a la hora de pensar el producto que yo quiero producir, teniendo en cuenta el mercado en el cual yo apunto. Para cerrar este primer video que habla del crecimiento, tenemos que prestar en realidad especial atención en cómo se comporta el crecimiento en los bovinos, para saber después estratégicamente cómo yo voy a actuar con estas planificaciones nutricionales a campo.